días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a esperar unos minutos para que puedan ingresar todas las personas que se han inscrito a este conversatorio virtual en el que participarán 2 profesoras de la maestría en matrimonio y familia y un alumno también de la maestría en matrimonio y familia. Gracias por acompañarnos nuevamente en este día. Sé que son actividades que repercuten mucho en nuestra formación y justamente por ese motivo agradezco especialmente la participación de las profesoras Jaycee Blandín y Luzmila Flores. Bien, buenos días Jaycee, buenos días Freddy, buenos días Hola, Luzmila. buenos Luzmila días. que en unos segundos ingresará también. Bueno, un gusto tenerlos a todos ustedes. El día de hoy conversaremos sobre la hiperpaternidad o también llamada sobreprotección parental, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de la hiperpaternidad y cómo ser padres efectivos? Tendremos como expositoras a la magíster Jaycee Blandín y a la magíster Luzmila Flores, a quienes voy a presentar a continuación. Bueno, Jaycee Blandín es magíster en educación con énfasis en e-learning por la Universidad San Martín de Porres de Lima. Tiene un posgrado en psicología clínica y dinámica de grupos. También es psicóloga por la Universidad Central de Venezuela, con experiencia en psicoterapia de niños, adolescentes, adultos y consejera familiar. Es miembro de la Positive Discipline Association y certificada como entrenadora de disciplina positiva para familias, parejas y escuelas. Es profesora de la maestría en matrimonio y familia y del programa de psicología de la Universidad de Piura y también esposa y madre de 2 hijos adolescentes. También nos acompaña la profesora Luzmila Flores. Ella es magíster en educación con mención en teoría y práctica educativa, licenciada en ciencias de la educación con especialidad en historia y ciencias sociales por la Universidad de Piura. Además, cuenta con un posgrado en Pedagogía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona, es directora de estudios de la Facultad de Educación de la UDEP, docente también de la Maestría en Matrimonio y Familia y de la Facultad de Educación en los cursos de Estrategias y Evaluación, Investigación, Diseño Curricular y Pedagogía General. Luzmila es esposa y madre de un hijo adolescente y nos acompañará en la moderación de este conversatorio el licenciado Freddy Chávez, quien tiene un máster en Dirección de Centros Educativos por el Centro Universitario Villanueva de España. Además es licenciado en Educación Secundaria con especialidad en Lengua y Literatura por la Universidad de Piura. Freddy trabaja como director regional de Innove Schools, es alumno de la actual edición de la Maestría en Matrimonio y Familia, esposo y padre de un niño y 2 hijos adolescentes. Buenas tardes ya a todos, bienvenidos nuevamente de parte mía. Es una alegría y además genera mucha expectativa el que podamos conversar sobre un tema que nos es común a muchísimas personas del auditorio, por lo menos a Jaycee, a Luzmila, a Gloria y a mí siempre nos inquieta el tema del ejercer nuestro rol de padres, ¿no? Y saber que también lo estamos haciendo. Si es que cometemos algún error o desaprovechamos alguna oportunidad para poder ser un mejor papá. Así que hoy día vamos a hablar de la hiperparentalidad y yo quería comenzar con una pregunta que siempre me ha rondado por la cabeza. ¿Existe una manera de educar? Es decir, ¿existe el estilo correcto o hay diferentes maneras de educar? Jaycee, buenas tardes. Gracias, Freddy. Ok, empezamos con una pregunta interesantísima. Yo, bueno, feliz siempre de compartir también estos espacios que nos enriquecen y bueno, poder compartir algunas ideas que yo sí creo que hoy en día tenemos como ciertas certezas en educación, porque bueno, ya venimos evaluando niños, conociendo el cerebro de los niños y tenemos estudios y sabemos lo que funciona, Freddy. Hace unos probablemente 60 años no hubiésemos podido contestar esta pregunta como quizás te la pueda contestar ahorita, en el sentido de que ya se saben que hay métodos que son incorrectos en la educación. Y esos métodos tienen que ver con métodos punitivos que hacen doler a los niños, que hacen sufrir,
todo lo que cause dolor ya no es necesario para aprender, porque ya se ha demostrado que los niños pueden aprender un montón de cosas sin necesidad de pasar por ese proceso de sufrimiento. Entonces, todos esos métodos de crianza, Freddy, que usaban el castigo, el rigor, la punición, la amenaza, la humillación, la comparación, la crítica, se han demostrado que no son efectivos para el objetivo de la crianza de lo que vamos a hablar aquí. Y de igual modo los métodos que usaban también los premios, porque igual son estilos de crianza en donde el adulto es el que controla la situación a través de castigos o premios. Y vamos a ir más allá de eso. En este siglo XXI podemos hacer muchas cosas más efectivas y respetuosas a la vez. Entonces sí, hay un método, o más allá de un método, un estilo que se llama educación democrática, humanista, en donde los niños aprenden y al mismo tiempo están sintiéndose respetados en un ambiente de aliento y de comprensión, que es lo que esperamos. Genial, genial. Quiero dar la bienvenida también a Luzmila. Luzmila ha estado en los últimos minutos en tensión porque no se conectaba todavía, pero bienvenida, ya estás con nosotros, nos da mucha alegría. Gracias, y te plantearía la misma consideración, ¿no? ¿Existe una sola manera de educar? Bueno, yo quiero empezar un poquito antes porque debido a mi formación profesional de educadora, pedagoga, formadora de profesionales en educación, creo que hay que ir hacia atrás e ir hacia cuestiones radicales. Bueno, citando a alguien que ya ustedes conocen mucho, que es el doctor Viladris, hay que empezar entendiendo que dónde se produce esa educación, ¿no? O sea, dónde se establecen esas dinámicas para educar a las personas y evidentemente, más que evidentemente, lo que sabemos todos desde la ciencia pedagógica y desde la ciencia de la educación familiar es que la familia es educadora en su estado químicamente puro. Y entonces es importante ser conscientes que las familias en su ser más íntimo poseen un poder educativo de efectos tan penetrantes, tan amplios y tan duraderos, tan naturales, que es imposible negar ese impacto en sus miembros. Esas formas, esas dinámicas han cambiado en el tiempo, para bien o para mal, y por eso es que podemos decir que en esa dinámica familiar no solamente los hijos son educados, sino que los padres también empiezan a desarrollar acciones educativas para ellos mismos, precisamente porque tienen una función, una tarea apasionante, que es la de ir ayudando a esos niños, a esos hijos, a alcanzar su ser personal. Eso también nos lleva al hecho de que la educación ha de ser personalizante y personalizadora, y que ahí es donde se van tejiendo todos aquellos vínculos importantes para que en esa familia efectivamente se dé la educabilidad, es decir, que un sujeto hijo pueda ser educado, y la educatividad, que implica que la persona puede realizar acciones educativas. Por lo tanto, es en la familia donde se da y se recibe, y no hay duda que es en la familia donde hay que formarse y formar a los hijos. Cuando hablamos de estos temas, pareciera que los hijos tienen que hacer esto o aquello, y en realidad es que es una actividad, más que una actividad, es una acción, es una tarea donde hay que formarse para ser padre, para formar precisamente a esos hijos, y en esa formación hace falta ir dejando aquellas prácticas de crianza que podrían estar, y siempre han estado, no ahora, sino que siempre han estado en detrimento de esa naturaleza humana que especialmente es libre. La educación, por lo tanto, tiene que ser un proceso voluntario y libre, donde el ser humano tiene que ser, en este caso el papá, tiene que ser muy creativo, ¿no? Y eso es lo que anima a que podamos ir desde las ciencias pedagógicas y desde las ciencias de la educación familiar o de la ciencia de educación familiar, ir dando referentes, ir dando principios que nos ayuden a que ese ser humano tenga un desarrollo adecuado, y que los padres también se sientan con un soporte, ¿no? Porque los papás, los que dicen en consulta, en la psicóloga,
o en la psicología y en los colegios es, ya no sé qué hacer con esto, no sé por dónde, no tengo experiencia de eso, a mí no me pasaba, a mí me dijeron que se hacía así y se hacía así y nadie rechistaba. ¿Y dónde está el equilibrio? Creo que estamos en un momento, hace bastante tiempo, en buscar el equilibrio. Y creo que ahí lo que se puede hacer, como decía Jaycee, es precisamente dar criterio, porque además cada uno conoce, como decía don Ricardo Palma, dónde le ajusta el zapato. Tú conoces a tu hijo y entonces no puedes pretender que otro te diga, oye, te podemos dar pues referencias, criterios que creo que es necesario trabajar y sí, necesitamos formarnos como padres, necesitamos los docentes trabajar el asunto de la educación familiar o de la pedagogía familiar en contextos donde hay otras necesidades para poder responder un poquito a los tiempos, ¿no? Claro, es una buena noticia. Y es una realidad porque hay que verlo de forma optimista. O sea, no hay que verlo como diciendo, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Sino hay que verlo de forma optimista y creo que es una tarea apasionante. Y cuando los papás, si nos están escuchando en este momento, se preguntan, ¿qué es lo que me apasiona en mi vida? Y uno podría decir, bueno, te puede apasionar el trabajo, te puede apasionar, pues, no sé, la política, la economía, pero lo que tienes entre manos es mucho más importante, ¿no? Es mucho más importante porque ya desde la educación se sabe que el niño durante esos 12 primeros años está forjando su personalidad y todo lo que haga o no hagan los padres va a determinar o va a condicionar lo que esos niños puedan llegar a lograr. Muy bien. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Perfecto. Y para que no se me vaya la idea, y agradezco a ambas por haber empezado con esas reflexiones, efectivamente hay que tener claro que nuestro rol de padres, que es el rol junto con el ser cónyuge de las tareas principales de la vida, tiene que ser vista como una tarea optimista, ¿no? Con optimismo. Efectivamente, nunca antes, como en estas décadas, los padres hemos estado atentos a la formación. Es decir, existe ahora escuelas de padres. En los años 50 bueno, no lo había, ¿no? Entonces hay una conciencia de la necesidad de formarse que permite concluir en que hay una conciencia de la importancia de educar a los hijos, ¿no? Y ya nos habló Jaycee del hecho de conservar un estilo propio, pero ya desterrar aquellos que nos hacen ver el estilo del castigo, el estilo de digamos, atropellar la personalidad de los hijos, ¿no? Entonces, yo vuelvo a preguntar, ¿no? En este deber de educar, ¿cómo lograr que la manera en cómo hemos sido educados digamos, conserve el aspecto positivo para educar a los hijos? ¿Cómo librarnos de aquella mala manera de educar o errores que han podido tener nuestros padres a la hora de educarnos a nosotros? ¿Cómo nos sacamos esos errores y no los tratamos de cometer nuevamente? Quien quiera, Jaycee, si quieres tú. Creo que tu audio no está. ¿Se me escucha ahora? Sí, no, perfecto. Yo no sé desde... A la cabeza la idea nuevamente de ver lo positivo en cada cosa. Y ciertamente, Freddy, en el estilo parental autoritario, esta autocracia que fue la que todos los que estamos aquí nacimos, del siglo XX más atrás, hay aspectos positivos. Entonces tenemos que rescatar aspectos tan nutritivos como el orden. En esa vieja escuela, en esos viejos tiempos, había orden, había límites. Los papás sabían que tenían que entrenar a niños muy fuertes y de hecho forjaban el carácter, había mucha responsabilidad y fueron entrenados niños que fueron buenos ciudadanos.
¿no? Entonces, si hay algo que rescatar es esa estructura que daba la familia, una familia ordenada, que se cumplían rutinas, los niños participaban, tenían responsabilidades. Entonces los errores que tenemos que visualizar y como tomar conciencia es cuando se incorporaron en nuestra cultura ideas que fueron malinterpretadas por muchos papás, que era la libertad sin orden, después de que justamente en los años 50, en los años 60, en donde vienen todas estas ideas de democracia y de humanismo, en donde los niños son tomados en cuenta, se nos fue la mano y nos pasamos de largo y entonces nos fuimos muy hacia la libertad, a una libertad sin orden, sin estructura. Entonces allí caímos en una trampa. Entonces, bueno, empezamos a consentir, a mimar, a dar demasiado, y es, creo, de lo que vamos a estar hablando. Entonces, como rescate, siempre en cada estilo parental hay algo positivo. Por ejemplo, en el estilo permisivo hay que rescatar la creatividad de estos padres que aman mucho, que dan, y eso es positivo, pero lo que pasa es que se van al extremo. Entonces, solamente es ver, ¿no? Cuando me voy hacia los extremos, hacia los polos y amplifico, entonces yo ya estoy perdiendo efectividad, y cuando pierdo la brújula de cuál es mi función como padre, no solo amar, sino, como vamos a ver, entrenar a los niños para la vida adulta. ¿Qué más, Luzmila, nos comenta? Mira, a mí me gustaría mirar el hecho de que hay como dos grandes dimensiones, como dice Aurora Bernal, en la que uno puede ir reflexionando acerca de cómo los está trabajando y si esa forma de trabajo nos lleva a un estilo democrático, a un estilo permisivo o a un estilo autoritario, etc. Y creo que en ese sentido los padres nos podríamos hacer la pregunta y hacer la reflexión sobre cómo vivimos nuestro grado de afecto, cómo vivimos nuestro grado de comunicación, ¿no? Grado de afecto y comunicación, cómo vivimos el control y la exigencia. Creo que es importante empezar la reflexión a partir de ahí, ¿no? Porque efectivamente eso puede hacer que ese grado de afecto, de comunicación y ese grado de control y exigencia nos lleve a acciones que no necesariamente son las que pueden ser adecuadas para nuestros hijos. En un estilo democrático se entiende que los niveles de afecto y de comunicación son altos. Hay una relación cálida, afectuosa, comunicativa, pero al mismo tiempo hay una exigencia y hay una firmeza en las decisiones. Y eso es muy importante porque en la pedagogía ha habido un momento en que pareciera que no entraba la palabra no. No diga nunca no. Y es importante decir no en los primeros años de la vida de un ser humano, porque ese ser humano, su clave a tierra es el papá, es la mamá, es el adulto. El adulto le tiene que ayudar, lo tiene que proteger, y entonces no se le puede decir a todo sí, como tampoco se le debe decir a todo no, como en la generación de las que venimos, no. O sea, la respuesta era no. Y la pregunta y la respuesta también era, no hay razón. Tú pedías razones y entonces no había manera de comunicarse con el papá y la mamá, pero decía, no hay razón. Y quizás la razón de ellos es que ahora no puedes entenderlo, y como no lo puedes entender, te digo, no hay razón. Entonces, precisamente cuando hablamos de un proceso de comunicación donde estamos haciendo explicaciones, dándonos a entender el porqué de las cosas, efectivamente hay cosas que no se pueden explicar todas porque los niños no están listos para poder entenderlo, pero sí es necesario que en esa exigencia, en esa firmeza, haya una referencia. Los niños en general necesitan referencias, cauces, estructura. Y entonces eso se da a través del control y la exigencia, pero un control que tenga que ver con normas claras y con haberlas, en algunos casos, cuando ya son más grandes, pues que sean consensuadas, ¿no? Por lo tanto, de lo que se trata es de que haya exigencia de los padres hacia los hijos, que además saben que tienen que cumplir eso, que se les pide porque es bueno para ellos, y
Cuando nosotros vamos mirando que ese grado de afecto y comunicación y de control y exigencia se va yendo hacia como la ley pendular en el estilo autoritario, pues el control es muchísimo y la exigencia también y la comunicación es nula, ¿no? Y entonces tenemos quizás en nuestra generación el miedo a expresar lo que sentimos, a lo que creemos, porque cuentan poco los intereses de los alumnos, de los hijos, y entonces se confunde esa afirmación de poder porque se impone, ¿no? No se dialoga, se impone simplemente. Y también podemos tener en el estilo permisivo, pues, altos niveles de afecto y comunicación, todos se entienden, pero no hay ni control ni exigencia. Y si no hay control y exigencia de manera dosificada, entonces el niño hace lo que quiere, no se salta la norma, no se le plantea exigencias ni metas cortas y a largo plazo, y entonces los hijos experimentan pues como las ventajas de siempre, y eso nos va a llevar, más adelante lo vamos a conversar, a las faltas de autodominio, de control, todo vale, no importa, ¿no? Es poco probable que encontremos, aunque más que poco probable, casi no se habla del estilo indiferente o negligente cuando los padres no tratan ninguna de estas cosas, ¿no? Ni la comunicación, ni el control, sino que simplemente son padres ausentes, que también lo existe. Entonces yo diría que hay que fijarse mucho en la reflexión con los padres, cómo estamos viviendo ese grado de afecto, ese grado de comunicación, ese grado de control y de exigencia. Creo que si para algo sirve este tipo de espacios es para que nosotros podamos empezar a desarrollar una habilidad de reflexión y también de crítica, pero no con el afán de soy malo, no sirvo para esto, porque el ser humano tiene siempre un afán reivindicativo y entonces, pues ahora me toca aprender esto. Y ya como dirían en Perú, y ahí sí lo sabe a lo mejor, pero ya como dirían en Perú, otra cosa es con guitarra y cajón, que claro que lo sé, pero entonces, ¿cómo tolero cuando mi hijo me está dando argumentos y yo vengo de un sistema, de un estilo autoritario? ¿Cómo enfrento eso? Lo primero que me sale de mi mente colectiva es, te callas, yo aquí soy el que manda. Y entonces eso implica un trabajo, casi una calistenia, ¿no? Como ir a la Olimpiada, pero es mucho más difícil, pero creo que es muy importante entender que las cosas que hacen los papás, las cosas que hacemos los maestros, tienen una referencia concreta. Ni es la plata, ni es el éxito profesional, sino que es el interés por esas personas que además lo hacemos por amor, ¿no? Un amor de padre o un amor de docente, ¿no? Estamos calentando, estamos recién empezando, hemos comprobado que hay todo un tema enorme aquí y muy apasionante. Estamos transmitiendo también a través de Facebook Live y ya tenemos a muchas personas conectadas. Y quizás aquí yo voy a plantear algunas preguntas más bien que nos interesan a todos los papás. De repente hay unas preguntas un poco directas. Yo, por ejemplo, cuando vi el nombre de la charla, dije, ¿qué es ser un padre con hiperpaternalidad? ¿No? Yo, de hecho, y todos ustedes queremos hacer las cosas bien. ¿Seré yo uno de esos padres que tiene hiperpaternalidad? Vamos a ver qué significa. No sé si podemos entrar a describir este fenómeno de la hiperparentalidad o hiperpaternidad. Hiperpaternidad. Bueno, no sé, Jaycee, si yo... No, si quieres, ¿Sí? empieza, sí. Gracias. Y luego tú nos vas diciendo muchas más cosas que vas Y, viendo y, desde si, la... y, si, y si yo tengo una inquietud, yo creo que puedo ahí intervenir, ¿no? Para aclarar si me queda dudas, ¿no? Como papá. Sí, claro. Perfecto. Cuando nosotros hablamos de la hiperpaternidad, evidentemente, bueno, más que evidentemente, estamos hablando de una manera de hacer esa vinculación entre padres e hijos, ¿no?
Entonces hemos hablado de que hay diferentes estilos que hemos hablado del democrático, sencillamente, ¿no? Rápidamente, del estilo autoritario, del estilo permisivo, incluso de un estilo indiferente, ¿no? ¿A qué se refiere la hiperpaternidad? La hiperpaternidad se refiere a una relación que tienen los padres con los hijos, donde lo que quieren hacer es una sobreprotección a ese niño o a ese adolescente. La hiperpaternidad, si lo pensamos un poquito más, ya desde un sentido antropológico, es la falta de conciencia del padre de que el ser humano al que está educando, que es su hijo, es un ser humano personal, individual, que tiene una libertad y que efectivamente lo importante es que él aprenda a manejar esa libertad. Pero parece que fuera obvio, perdóname Luzmila, Sí, pero sí. parece que es obvio que todos deberíamos entender que nuestro hijo es un ser autónomo, diferente a mí, ¿no es cierto? ¿Por qué no somos capaces de esto, de considerarlo y caemos en esta hiperpaternidad? Jaycee. Bueno, voy a terminar la idea. Bueno, dale, perdón, te interrumpí. Efectivamente, son padres que han desdibujado conceptos de autoridad, son padres que han desdibujado el respeto al ser humano que están educando, y son padres que en el fondo lo que quieren es, tienen una tendencia no a razonar sobre la educación de sus hijos, sino a seguir solo el sentimiento, ¿no? Solo el sentimiento, porque entonces no quieren que sufran, quieren protegerlos siempre, y por eso ahí hay una autora que nosotros hemos estudiado ya de alguna forma, y decía, bueno, entonces son los padres que son los padres tigre, ¿no? Son los padres guardaespaldas, son los padres helicóptero, siempre están detrás del niño o del chico, no le dejan ser, y eso es muy nocivo para el hijo, porque el fondo es que el padre justifica esa conducta en su dinámica con el hijo porque no quiere que sufra. Hay un elemento emocional, sentimental. No quiero que sufra, no quiero que pase lo que yo he pasado, pero no hay manera de educar a un ser humano. Me decía hace poco una persona, y con eso le doy el paso a Jaycee. La educación tiene dos términos latinos, los que estudiamos pedagogía, que es el educare, que es la instrucción, darle información a esa persona, y el educere, que es formar a la persona, extraer, perfilar. Y alguien que tiene mucha experiencia me dice, pero extraer y perfilar a veces puede doler, como cuando te sacan una muela. Y entonces lo que no podemos hacer es tratar de crear situaciones ideales para que esa persona no sufra, no le pase esto o aquello, porque la vida está llena de todos esos matices. Entonces, la alegría, la tristeza, la frustración. Y efectivamente, cuando se tiene un papá que quiere controlar, porque en el fondo quiere controlar, ¿no? Quiere dominar la vida de ese niño, y además y no por mala, porque no lo vamos a poner por mal. Hay papás que No, por supuesto que no. la hiperpaternidad y que quieren que sus hijos estudien todo, que sepan todo, que sean A1, el mejor, que ganen todas las medallas, y que estudien mucho. Y eso no está mal. Pero en niños pequeños, por ejemplo, déjalos vivir, déjalos que jueguen, déjalos que puedan ellos mismos ir desarrollando, ¿no? Y entonces son papás que no les puedes tocar a los hijos. Y aquí hay una larga data de experiencia que los profesores de colegio pueden ir comentando. Esto te iba a decir, o sea, ya me pica la lengua para poder contarte un poco experiencias de esto. Sí, total. Pero si gustas, pasamos a escuchar un poco a Jaycee también para que nos cuente su perspectiva desde la psicología. Sí. Exacto. Bueno, en resumen, un padre hiperpaterno, ¿verdad? Se le fue la mano, nos fuimos de largo. Entonces, son papás que en general tienen un estilo educativo permisivo, se llama permisivo, ya sea porque complacen o sobreprotegen.
Entonces son papás que hacen básicamente tres cosas, Freddy. Son papás que, como decía Luzmila, por temor o porque les da mucho dolor ver sufrir al hijo, entonces empiezan a cumplir de forma inmediata los deseos y caprichos de esos niños. Entonces dan, son papás que dan en extremo, cumplen, regalan, dan, sin tomar a veces en cuenta las capacidades que tienen. En otro sentido, son papás que también dan servicios especiales a los niños, que los niños pueden hacer por sí mismos muchísimas cosas y ellos están allí haciéndoles, dándoles. Y también son papás que no permiten que los niños hagan o cumplan con las responsabilidades que tienen. Entonces los dejan hacer, los dejan pasar. Y tú preguntabas por qué. Sí. Hay muchas razones, pero hoy en la vida moderna lo que yo encuentro en las asesorías para padres son papás agotados, Freddy. Están cansados, llegan a casa, porque hoy en día todo el mundo trabaja y trabaja muchísimo, llegan a casa y no tienen ni fuerza física, ni emocional, ni mental para poder educar. Lo que decía, hay una faceta, una función parental que es la de educar, y eso exige tiempo, esfuerzo, paciencia para entrenar las rutinas, hacerle seguimiento. Entonces los papás que se duerman a la hora que se durmieron, si comieron, si no comieron, si ordenaron, si no ordenaron. Están los papás agotados, impotentes, sí, sobre todo papás jóvenes. Entonces, fácilmente... Y me he encontrado con muchos papás que me dicen, estoy muerto, ¿no? O sea, terminan la jornada y mi hijo no se cansa, pero yo sí estoy deshecho, ¿no? Ahí llevándolo... Bueno, en estas condiciones no tanto, pero en otras condiciones, digamos, antes prepandémicas, me lo llevo a la natación y luego me lo llevo a las clases de karate y luego a las clases de inglés y luego a las clases de profesor particular. Es decir, dándole y queriendo además estar allí, ¿no? Estar ahí con los hijos. Por supuesto que estamos sacando del grupo a los papás, como decía Luzmila, ausentes, ¿no? Los que no se meten con la educación, que es otro grupo. Eso no es la mayoría. No es la mayoría. No es la mayoría. La pandemia es transmisivo, esa sí es una pandemia. Y te cuento también, hay un aspecto que como que corresponde al espíritu de esta época también moderna, es que los niños fueron colocados en el centro y alrededor está el mundo. Antes los niños no eran muy tomados en cuenta, pero en esta época moderna los niños son todos superdotados, son todos muy especiales, muy sensibles, porque los papás no quieren que se traumaticen. Esas fueron las ideas que desde la psicología fueron malinterpretadas. Entonces, por no traumatizarlos, por no darles como carencia, que no sufran, entonces damos como un intento de reparar lo que los papás vivieron. Entonces, el niño que aprende, ¿cuál es el mensaje? Que el mundo está a mis pies y que yo no puedo sufrir. Pero les voy a decir una cosa con la idea del sufrimiento, porque parece como un concepto que muchos papás no admiten. Yo no quiero que mi hijo sufra. ¿Y cómo lo entendí yo? Yo entendí que el opuesto de frustrar a un niño y un monto de sufrimiento que implica la frustración, el opuesto es que cuando no frustramos a un niño, lo debilitamos, Freddy. Lo debilitamos porque entonces el niño no se entrena en esta fuerza que tiene que aprender un niño para enfrentar los retos que se le van a presentar en la vida, porque la vida es bien difícil. Entonces nos perdemos la oportunidad de a poco de ir frustrando poco a poco al niño. Frustrar es, como decía Luzmila, decir no, amor, te quiero mucho, pero no puedo comprarlo, no lo puedo hacer o lo hago mañana. Entonces vamos como extendiendo un poquito la gratificación y estamos entrenando a los niños en esos músculos que se llaman los músculos de la desilusión. Tenemos que aprender a desilusionarnos, es como incorporarnos al orden social, no que el orden social se incorpore al niño. Entonces es como ir adaptando al niño y eso duele un poco, pero tiene que ser progresivo. Esto te iba a decir, eso les iba a decir. Sí. Eso le iba a decir a ambos, ¿no? Es que da tanta pena ver al hijo llorar, ¿no? Exacto. Pobre mi hijo, ¿no? Llora, sufre. Freddy, cuando un niño llora, si yo entiendo que si lo frustro, o que si no lo frustro lo estoy debilitando, es muy fácil entonces decidir y escoger. Entonces yo prefiero frustrarlo, porque ese es el entrenamiento que necesita mi hijo para crecer de a poco.
si no lo estoy debilitando. Y lo que vamos a encontrar son niños dependientes, con baja autoestima, poca posibilidad de sentirse seguros, autónomos, creativos, de tener iniciativa. Entonces, cuando uno entiende que lo opuesto de frustración es debilitar a un niño, es más fácil decir, no, bueno, te ayudo a pasar el dolor, te acompaño, no es que abandono al niño, sino que lo acompaño a esos montos de decepción que tienen que vivir. Que he visto a Luzmila anotando cosas. Sí. Y quiero escucharla. Eso es porque soy profesora y entonces ya me da la tendencia. Y te pido, por favor, que nos digas tus reflexiones respecto a este punto de la hiperpaternidad. Hay una cosa que se ha estudiado siempre desde la educación, desde la pedagogía, con un famoso inglés, que ya sabemos que la educación inglesa tiene también sus propios parámetros, ¿no? Y entonces hay un famoso autor que se llama John Gluck, y que él, a partir de lo que es la reflexión de la educación de las personas, decía, nunca hace mal, primero, el desarrollo del cuerpo para poder alcanzar la fortaleza. Luego, el desarrollo de la inteligencia, porque efectivamente me permite reflexionar y razonar. Y entonces él decía, no hace mal nunca un poco de hambre, un poco de frío, un poco de sueño. Claro, si tú le dices eso a un padre que tiene hiperpaternidad, casi te puede denunciar o demandar, ¿no? Y entonces, y tú le dices, y lo que más preocupa es que los papás que pueden caer en esto están siguiendo una corriente, una dinámica social donde ni siquiera está demostrado las prácticas que hacen. Creen que están en lo correcto. Y entonces, como diría un amigo mío, es mucho más difícil desaprender. Por eso es que cuando tenemos que hacer la reflexión de por qué tenemos esas conductas con los hijos, por un lado está el background que tienes como una mente colectiva de aquellas crianzas y formas de que has recibido en el tiempo. Y luego está el si esas crianzas las hemos razonado y cómo vamos a ir ajustándolas o adecuándolas frente a unos hijos que son de hoy. Entonces, cuando uno dice padres de hoy para hijos de hoy, no se refiere a que hagamos lo que ellos quieran, no, sino que hagamos lo que les corresponde. Y entonces, cuando hablamos de lo que les corresponde, ayer que veíamos esto y que empezamos a trabajar y a conversar, decíamos, bueno, los padres que tienen hiperpaternidad creen que ellos tienen la razón, que los demás no la tienen, que el colegio no la tiene, que el colegio ya no coadyuva en el desarrollo de ese niño. Todos se equivocan, menos yo. Todos se equivocan y están siempre en busca del colegio perfecto. Es como que no hay nada que pueda justificar el hecho del servicio que le van a dar a ese chico. Y además ese chico lo que tiene luego es dicotomías, porque bien que se siente, voy a hablar así porque en el norte se habla así, como el pavo del corral, pero al mismo tiempo es débil. Es débil, ¿por qué? Porque en cuanto como no sabe resolver situaciones y se las han resuelto siempre, entonces espera que otro se la resuelva. Y claro, si tú estás hablando de una persona de 20, 25 años, ¿cómo ha desarrollado su toma de decisiones? Y además son frágiles. O sea, los cuidan tanto, están en una burbuja que son frágiles. Y además también puede ser que sean narcisistas, porque como les han hecho creer que después de ellos el silencio ya no hay más, entonces ahí hay mucha responsabilidad porque esa gente, por decirlo menos, tampoco está muy desarrollada su capacidad de inteligencia, su pensamiento reflexivo, porque no es capaz de contrastar. Entonces, hay ahí muchas cosas que efectivamente nos damos cuenta que los padres tienen que ir como hacia atrás, ¿no? Yo lo digo así, ¿no? Ir como Michael Jackson hacia atrás y decir, bueno, ¿qué he hecho? Y creo que luego pasaremos a decir algunas preguntas sí, o claro. algún test para saber si has caído en la hiperpaternidad.
pero creo que es importante que la tarea de educadores, tanto de maestros como de los padres, en los padres una meta importante es dar estabilidad afectiva a los hijos. Eso es una tarea que no la puede hacer un colegio. Y esa estabilidad afectiva implica comunicación, dinámica, estar con ellos, ¿no? Ahora mismo que, bueno, y ahora no mismo, pero le preguntaban a Catherine Lecuyer cuál era el problema con las tabletas y los dispositivos móviles. Es que la gente no desarrolla el lenguaje, y si no desarrollas el lenguaje, la comunicación queda apartada. Se atrofia, claro. Entonces, decía Villadris, decía una cosa que me pareció interesante: cada uno va a la suya, y es, no me molestes, pero la educación precisamente es encargarse del otro. Por eso los papás necesitan tener generosidad. Si no tienes generosidad, no te apuntes, no te enroles a este trabajo porque no se deja de ser padre nunca. Y entonces hace falta anteponerlo de uno sin que caigamos en la hiperpaternidad de que todo lo que hago en mi vida, en el centro están los hijos, ¿no? Porque yo también soy una persona que tiene unas necesidades y que los hijos tienen también un espacio. Porque entonces le estoy enseñando, en el ejemplo, le estoy enseñando que todo funciona, ¿no? A partir del Luzmila, hijo. Sí. Perdón que te corte porque antes que se me vaya la idea. Sí. Yo tengo dudas. ¿Cómo saber si yo soy un padre de ese estilo? Es decir, justamente hablábamos de un test, ¿no? Sí. Y aquí en pantalla aparecen algunas preguntas que creo que se encuentran en un libro, forman parte de un test. Lo estudió Eva Millet, y para los que están en este momento en la transmisión y participando en esto, hay muchísima información que ustedes pueden encontrar en YouTube de manera libre. En el caso de Eva Millet, es una periodista que trabaja el tema de hiperpaternidad y tiene un libro y tiene muchos videos. Entonces, en ese test uno puede, si ve el libro, uno puede decir dónde está, ¿no? Si efectivamente es un padre que no tiene nada de hiperpaternidad o es un padre que sí la tiene, y luego nos va dando algunas indicaciones o referencias para conocerlo, ¿no? Entonces, correcto. Sí, y respecto a estas 5 preguntas que hemos extraído, Jaycee, ¿te gustaría tomar algún ejemplo de alguna de ellas para contarnos un poquito y perfilar mejor la hiperpaternidad? Mira, a mí me encanta la que han seleccionado, la número 3. Sus hijos colaboran regularmente en las tareas del hogar, porque es que resulta ser que los papás piensan que su función es hacer la infancia feliz. Es como que la idea de la felicidad en la infancia está muy generalizada. Y entonces perdimos el norte allí, porque los niños entienden la felicidad como que todo tiene que ser cómodo, fácil, todo tiene que ser placentero, y ellos no tienen que dar. Y uno de los principales errores en los que caemos, porque hay muchos resultados dentro del niño, como lo que les decía, la debilidad, la pasividad, la evitación, los miedos, son niños dependientes, etc. Pero lo más negativo para el niño y para la sociedad y la comunidad es que los niños no tienen interés social. Son niños que no piensan que los demás son importantes, que tienen que contribuir, que ellos pueden colaborar. Entonces, la mayoría seguramente de nosotros, porque yo me di cuenta de cómo estoy yo entrenando a mis hijos para que ellos hagan cosas, no solo por ellos, que tiendan sus camas, sino que ellos se incorporen a rutinas en el hogar, que implica que ellos piensen que pertenecen a una comunidad mayor y que ellos pueden contribuir. Y esto es muy importante. Muchos papás no sabemos que tenemos que entrenar a los niños en habilidades que, bueno, los podemos enseñar desde lavar la ropa, cocinar. Entonces, bueno, me llama mucho la atención esa, a ver, ¿qué papá puede decir, esa la cumplo o no? Amigos míos me dicen, Jaycee, no dejo que mi hijo lave los platos, que tiene 9, 10 años, porque los va a romper. Entonces,
y se puede lastimar, se puede cortar. Es un hiperpadre, digamos, ¿no? Claro, pero perdemos de vista una función parental que es el entrenamiento, y por eso decía, para eso hay que tener tiempo, para entrenar a un niño desde pequeñito, ¿verdad? Y para cada edad hay labores diferentes, pero te tomas un tiempo para entrenar al niño. Es un periodo de tiempo en donde paso a paso tienes que ir. Primero lo haces tú y el niño te ve, después lo haces tú y el niño te ayuda. En un tercer paso el niño lo hace y tú lo ayudas, y ya después es que él lo va a hacer solito, lavar el plato solito, y tú lo vas a ver. Pero es una serie de pasos progresivos que necesitan entrenamiento, necesitan tiempo y fuerza de un padre. Entonces, bueno, allí es donde hay que ponerse los zapatos de la paternidad efectiva y capacidad. Ahora voy con Luzmila, pero quería contar que hay un profesor mío que se llama Juan José Jabaloyes. Le he escuchado decir que al hijo hay que enseñarle a tender la cama, su cama, aunque no la tienda bien. Exacto. Y cuando la atiende mal, y bueno, pues obviamente no está templada la sábana de abajo y tal, lo que uno tiene que decirle es, caramba, hijo, qué hermosa tarea has cumplido, o sea, qué bien que has tendido la cama. Es decir, se puede hacer mucho mejor, pero lo has hecho estupendo. Y ahora te voy a ayudar, mira, si esto lo haces de esta manera, puede mejorar. Si jalas por aquí, y poco a poco, porque de lo contrario, si yo digo, no, mi hijo no tiende bien la cama, entonces mejor la tiendo yo. Exacto. Creo que estoy ahí castrando, por decirlo de alguna manera, su desarrollo. Freddy, déjame completar la idea en el sentido de que lo que yo quiero como papá no es que el niño haga las cosas muy bien, mucho menos perfectas cuando tiene que hacer una tarea del hogar, sino que él sepa que se espera algo, y ese mensaje se va transmitiendo de a poco. Y obviamente entiendo que un niño no tiene las mismas habilidades ni tiene el mismo ritmo mío, entonces yo no espero perfección, solo espero que él sepa que tiene que contribuir, que esto es de doble vía, la relación paterno-filial, ¿verdad? Yo doy, pero también tengo que recibir apoyo. Por supuesto que sí. Luzmila, ¿te lleva la reflexión alguna pregunta de estas? Sí, mira, yo quería es importante porque quizás los papás, sobre todo las mamás, en una cultura como la nuestra, hemos pensado, efectivamente, que ellos, los varones, sobre todo, no pueden hacer ciertas cosas. Blanca Castilla, en la última charla que tuvo con ustedes en el Máster de Matrimonio y Familia, decía, la diferencia entre un hombre y una mujer, casi no hay ninguna. La única es que ella puede ser madre y él puede ser padre. Y luego pueden hacer todos lo mismo. Y hay memes y cosas de que los hombres tal cual, pero creo que tenemos que ir sacándonos esos estereotipos culturales, precisamente porque lo importante que es que él haga cosas porque yo no las puedo hacer, porque yo no tengo tiempo para hacerlas, o la razón es cada vez que una persona aprende algo y desarrolla sus capacidades, sus habilidades, sus actitudes, no está consiguiéndose mejor como mejor persona. Entonces, correcto, eso por un lado al padre le obliga a dar un espacio de solidaridad y de generosidad, porque tiene que estar dispuesto como un educador, ¿no? Como un profesor de primero de primaria, pues vuélvelo a hacer y le tiene paciencia, porque la educación es esa. La educación es esa. Y por eso es que quizás el papá puede ser que esté cansado, tal, pero diríamos en términos económicos, eso es lo que te toca. Me acuerdo mucho de un amigo colombiano que me decía, eso es lo que le toca. Eso es lo que le toca. Y usted ha elegido eso, le podemos ayudar. Y es verdad, tiempo fuera, ¿no? Es que no tengo tiempo, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Piénselo bien. Y porque ese niño, ese chico le necesita, y sobre todo necesita que usted le dé como papá confianza. Ya sabemos que lo vas a hacer mal, pero luego tú puedes ir avanzando, que es la característica que tenemos los profesores de formación. Él va a superar esto. Pero cuando somos papás, a veces no nos consideramos en ese sentido, ¿no?
Y por eso es que es importante decirle a los hijos que colaboren. ¿Pero por qué? Para que ellos puedan tener aprendizajes, para que ellos puedan gestionar situaciones problemáticas o no de la vida diaria, ¿no? Que van a tener, de todas Que maneras. van a tener. Y entonces, una cosa a mí que me gustó mucho es la primera pregunta, y es, ¿considera que sus hijos se han convertido en el eje de su existencia? Porque para algunos, sobre todo los que son de hiperpaternidad, hipermadre o hiperpadre, creen que todas las actividades que hacen en su vida tienen que ver o están en relación con los hijos. Y eso además les parece que les da el nivel y el estatus de yo soy un buen padre. La categoría de buen padre. Las mamás que se pasan horas y horas, lo siento, de verdad lo siento, pero yo generalmente los que me conocen saben que tengo cierta intensidad. Entonces, los WhatsApp están llenos de los chicos tienen que hacer esto, los chicos tienen que hacer lo otro. ¿Por qué? Si es un chico de 12 años, de 14 años, ¿por qué es que las mamás tienen que tener todo el dato para decirlo al hijo? Le está anulando. La palabra es anulación en Sí, la toma de decisiones. sí, claro que Él sí. tiene que Sí. equivocarse, entonces déjalo vivir, ¿no? Lo que decía Eva Miller, esta autora que tiene que ver con estas preguntas, los padres helicóptero, ¿no? ¿No? Como cuando persiguen a alguien, ¿no? Que cometió un crimen y todos van encima, pues lo mismo, Sobrevolando, ¿no? sobrevolando, y además porque quiero crearle las situaciones perfectas y porque usted, profesor, no lo atendió y por qué no lo atendió, y entonces se hace un drama de casi todo. Bueno, entonces, como diría mi hijo, que es un adolescente y que me gusta mucho, bájale 2 rayitas, bájale 2 Bájale 2 rayitas. rayitas, o sea, no estrés, espérate, porque además ni lo puedes visualizar todo, ni tienes una bola mágica para ver toda la que va a ser la provisión de tu hijo, sino que lo que tienes que hacer es quererlo ahora, quererlo bien e ir exigiéndolo. Lo que decía Es, una es, maestra mía hace mucho tiempo, ¿no? No la miel y la hiel, pero sí aflojas y luego otra vez, porque le hace falta. Y además, porque ese chico, niño o adolescente, espera que tú le des esa oportunidad, que tú le claro, des esa estructura, que no su le digas a naturaleza lo todos sí, reclama. le reclama, porque entonces la seguridad ¿dónde nace? Y por eso es tan importante en el colegio, que les carga mucho en el colegio esto, cuando el niño, el chico, adolescente se da cuenta que ese profesor o esa profesora efectivamente le va a decir las cosas como son. Se los va a decir con cariño y confían Pero en la él realidad. plenamente, ¿no? Entonces, creo que es importante trabajar en eso. Y entonces, claro, ahí podemos dar cuenta de mis 24 horas, cuántas horas duermo, cuántas horas hago qué y qué dedico a. Creo que es necesario tomarlo en cuenta, ¿no? No Sí, sé, por Jaycee, si supuesto. te queda Por otra, creo que supuesto. te queda otra. Ahí, Otra de esas. ahí yo nomás quería decir, confirmarlo, porque un amigo mío, José Antonio Alcázar, decía, oye, hay unos papás que dicen, hijo mío, ¿dónde te pongo para que no te dé el sol? ¿No? Porque no quiere que ni los rayos del sol le toquen, ¿no? Es realmente muy esclarecedor lo que han explicado. Y yo quería preguntar, y de repente vamos a Jaycee o Luzmila, como ustedes quieran, ¿qué pasa con mis hijos en el futuro inmediato o un poquito más lejos? ¿Qué pasa con ellos si yo soy un hiperpadre? Es decir, ¿hay algún riesgo de caer en la hiperpaternidad? ¿Hay consecuencias para los padres y consecuencias para los hijos? Yo diría, seguramente que Jaycee dirá muchas otras cosas, pero yo digo que lo importante de la consecuencia que tú preguntas es que hacemos hijos personas débiles, que se caen a la primera. Yo les digo a ellos, en buen plan, son de mantequilla, son de mantequilla. Y entonces, como son de mantequilla, ante el mínimo problema, se caen. No tienen la fortaleza para hacer la resistencia precisamente a eso. Y entonces, pero además al mismo tiempo, hay ahí una paradoja porque como les han dicho que son los reyes de la casa,
que después de Por ellos el supuesto. silencio, Sí, entonces son claro. prepotentes. Entonces son débiles y son prepotentes. Son frágiles porque se frustran rápidamente, ¿no? Y De acuerdo. eso incluso les puede llegar a que se estresan porque no saben manejarse y no saben manejarse porque ha habido alguien que siempre les ha ayudado a manejarse. Y entonces yo me acuerdo en la universidad de una alumna que su papá le ayudaba a estudiar. Es que tengo que tener a mi papá para que me ayude a estudiar. Y ella lo veía como algo que estaba bien. Y otra cosa muy importante es que la hiperpaternidad crea miedos. Y eso porque los has protegido siempre, porque además no tienen límites. Y Claro. para mí, para cerrar desde mi punto de vista, es que la persona que se frustra, es débil, es prepotente, se estresa, es incluso narcisista, no solamente ella y ella lo hace bien, lo que le dejas es su incapacidad para poder hacer amigos. Nadie quiere un amigo Increíble, así. Y increíble lo que entonces, estás diciendo, sí. yo que tengo un solo hijo, no está bien que hable de una forma personal, pero lo que yo me planteé con mi hijo son dos cosas, porque tampoco hay que plantearse tantas cosas. Una, que él se diera cuenta y sea consciente desde muy pequeño que lo que él le tocaba hacer, lo tenía que hacer él, ¿no? Por Ok. ejemplo, a los 4 años que se hacen tareas, entre comillas, no se hacen los domingos tareas. Las tareas se terminan el sábado como mucho y tú eres el responsable de. Esos Ok, son los límites que los hay que límites. ver. Y Claro, que es importante. luego que me parece también importante es que él sea suficientemente capaz de ser empático y de llevarlo a todas las situaciones difíciles que pueden pasar a otras personas para que se dé cuenta que lo que él tiene, yo además, como ya saben que soy intensa, le dije, a lo mejor ni te lo mereces, se lo merece otra persona. A ti te ha tocado así, pero tienes que Claro, por agradecer y supuesto. tienes que compartir, porque tienes que saber hacer amigos. Y Ok, entonces, en este año que sigue siendo duro, pero que fue muy duro también para Piura, tenía un amigo que su papá estaba muy enfermo, el señor finalmente se fue al cielo y él lo acompañó y no salían. Y entonces, ¿cómo puedes enseñarles a los niños que son eh, de una crianza de hiperpaternidad o que tienen padres de hiperpaternidad, de que los otros existen, de que te puedes dar por los otros? Es sí, imposible. sí, es correcto, es importantísimo. Quiero escuchar a Jaycee. Quiero que nos hable de sus reflexiones a partir de lo que ha dicho Luzmila y también un poquito sobre educación, sobre la disciplina positiva. Jaycee, te escuchamos. Completamente de acuerdo contigo, mi querida amiga, porque lo que encontramos en la consulta y en los estudios, porque esto ya se está probando, ya de hecho llegan a la consulta padres que han sido criados con estilo, que fueron criados en un estilo muy indulgente. Entonces, ¿qué vemos? Vemos mucha debilidad, vemos mucha pasividad en los niños. Son niños que no tienen iniciativa propia, tienen muchos miedos a fallar, a fracasar, porque no tienen la fuerza interna, esa fuerza física, psicológica, emocional que hace falta para afrontar problemas. Entonces, vemos mucha evitación y vemos poca responsabilidad social, que es lo que tú estabas hablando, Luzmila. No me importa el otro, porque es que yo estuve acostumbrado a que el mundo me sirviera y estuviera muy preocupado por mí. Y lo que ya estamos viendo también, Freddy, en las consultas son papás que miran atrás y ven como resultados, ¿no? Dimos tanto en nombre del amor porque todo se hace desde la buena fe, Sí, claro. pero con poca información de qué es realmente, cuál es realmente mi función. Entonces ven atrás o ven niños muy dependientes, o sea, dimos tanto, pero con la idea de que los niños nos devolvieran y pudieran dar también al mundo, y no es así, los niños no entienden eso. Cuando les damos mucho a los niños solo entienden que tienen que recibir, pero ellos no aprenden a dar. La única forma de aprender a que los niños den, ya les voy a contar algunas ideas, pero hay que pedirles mucho, hay que pedirles, entonces hay que dar menos como papá. Bueno, pero eso es un poquito ideas como de soluciones más prácticas. Entonces hay una propuesta
que es la propuesta democrática de la educación, en donde se incorporan a los niños. Los papás no son solo los que controlan la vida y tienen las soluciones y tienen las ideas y tienen las respuestas. Hay papás muy diligentes, hay papás muy cansados y agotados que no tienen fuerza, pero hay también papás muy, como decía Luzmila, los helicópteros, que son tan buenos padres, que hacen todo tan bien y tan perfecto que, bueno, le quitan la oportunidad a los niños de hacerles de lavar un plato hasta de hacer sus propias tareas. Entonces le roban la oportunidad. Entonces, bueno, la propuesta democrática, también llamada adleriana en uno de sus enfoques, y la propuesta metodológica de la disciplina positiva se ha demostrado que es un modelo que ayuda a conseguir ese objetivo de la crianza, que es entrenar a los niños para la vida adulta. Por un lado, papá y mamá tienen que amar, tienen que cuidar, tienen que atender, tienen que proteger, pero por otro lado, tenemos que entrenar a nuestros niños, capacitarlos. Y eso implica un monto de dolor, porque los niños no van a decir, wow, tengo que hacer la cama. ¡Qué mamá. bonito! No. Entonces, ese dolor, qué fastidio, que... Entonces, yo voy a retomar lo que una profesora, Anabela Chaquet, nos enseñó, que es la Trinidad de la crianza, que es cómo acompaño a mi niño, a mi hijo adolescente, porque de hecho mi hijo de cualquier edad, para entrenarle en estas labores que no son las más divertidas del mundo. Si entendemos que la infancia no es un Disneyland, no es un campamento de verano, es la preparatoria para la vida. Entonces, me amerita un monto de esfuerzo. Entonces, ¿cómo acompaño eso? Anabela decía, la Trinidad de la crianza significa ser empático. Sí, es difícil, es fastidioso, decimos cosas como esas, lo siento, amor, hay que hacerlo, somos empáticos. Luego empoderamos al niño, amor, tú puedes doblar la ropa, tú puedes hacer el arrocito, tú puedes hacer la tarea solo, puedes prender la computadora, o sea, empoderar, es desconfiar, como decía Luzmila, tú puedes hacerlo. Y después apoyamos, empatía, empoderamiento y apoyo. Si me necesitas, te ayudo, estoy aquí, estoy cerca, pero no es que estoy encima. Estoy presente, estoy disponible, pero no hago las cosas por ti, no las resuelvo, no llamo a la profesora, no busco amigos. Entonces, ese entrenamiento constante de ser amables con el niño, pero darles la posibilidad de que se equivoquen cuando los dejamos, es también importantísimo, porque se van a equivocar. No lo van a hacer al mismo ritmo que nosotros, solo que vamos a estar allí, ajá, te equivocaste, ¿cómo lo vas a hacer distinto la próxima vez? Solo así, cuando el niño, fíjate que hay un concepto, Freddy, de lo que es autoconfianza. ¿Cómo se gana? Autoconfianza solo se gana de dos formas. Si tú afrontas y tienes éxito, te sientes súper feliz, súper satisfecho, pero la mayoría de las veces no es así. La mayoría de las veces es que si se le deja al niño afrontar algo solo, va a fracasar, se va a equivocar. Pero después va a tener la fuerza y la decisión, lo voy a seguir intentando. Entonces, en el superar el fracaso es donde el ser humano se siente más eficaz. Da una sensación de seguridad que no se compra ni con regalos, ni con... O sea, eso es único. Cuando el ser humano afronta y supera el fracaso, allí estamos sembrando autoestima sana, autoconfianza, autonomía, que es lo que los niños necesitan aprender en esta vida. Entonces, bueno, dejemos a los niños equivocarse y que Lo que tú has resuelvan. dicho, lo que tú dices, Jaycee, la pregunta que tú has formulado, esa que provoca en el que aprende desarrollo de estrategias para mejorar, ¿cómo lo vas a hacer la próxima vez? Te has equivocado esta vez, pero ¿cómo podrías hacer? Son preguntas poderosas que van a hacer que Exacto. genere ese educhere del que hablaba Luzmila para sacar, ¿no? de sí ideas. Exacto, Interesante. solo me enfoco en soluciones y ayudo al niño con preguntas para que él dé las respuestas. Esa es la idea. Perfecto. Además también, Freddy, Sí. creo que cuando uno cae en la hiperpaternidad, también hay que mirar como el origen, la procedencia de por qué está cayendo ahí, ¿no? O sea, hablamos de una cosmovisión de la hiperpaternidad y entonces ustedes han escuchado a Pilar Sordo muchas veces y ella dice, es que yo nunca jamás les voy a dar aquello que yo no tuve porque hoy vivimos tiempos distintos. Pero también es importante, creo, en los hijos, eh,
que sean capaces de entender que los papás somos limitados, que tenemos defectos y que esos defectos nos pueden llevar a acciones que están equivocadas, pero que lo importante no es solo equivocarse, sino que lo importante es rectificar el error. Y que además, rectificando el error, o sea, en eso hemos avanzado bastante, la comunicación. Si yo puedo decir, y no me siento mal, de decirle, mira, me he equivocado, estuve cansado, fastidiado, y bueno, estoy luchando con ese defecto porque soy impulsivo, soy intenso, soy tal, y de eso, o sea, y estoy pidiéndole al otro, demandándole a mi hijo que me disculpe, que me perdone, pero eso tiene que ser también al revés. Claro. Entonces, porque si no, entonces las mamás, me meto con las mamás, me incluyo, pero ¿cómo es posible que hayas hecho eso? Es un adolescente. ¿Cómo es posible que no tuvieras cargado tu celular? Tú sabes lo que ha pasado. Además, te lo he dicho 20 veces, ¿no? Te lo he dicho 20 veces. Pero realmente, como no se conoce a ese chico adolescente, pues en realidad es posible que no lo haya pensado. Y entonces por eso es importante ese cable a tierra. No sé, a mí me gustaría, no sé si ahora o un poquito después, explicar que los papás no podemos estar encima de los hijos como el helicóptero, tampoco podemos ser tigres, ahí está la imagen, gracias Patricia, perfecto. Que hay que estar al costado y dejar volar. Sí, hay que estar al costado, pero si ustedes se fijan en la imagen, que la voy a poner un poquito más grande, está la madre, que podría también estar el papá o los dos, pero en el caso del hijo, pues la madre lo sostiene apenas con el dedo, ¿no? Apenas lo sostiene con el dedo, porque lo que tiene que enseñarle es a volar. Y ese vuelo puede ser a lugares que incluso no nos gustan, porque son sus intereses. Es el respeto a la dignidad de cada persona en aquello que, sin hacer daño a otro, pues pueda avanzar. Y por eso es que vuelvo a la idea anterior de que formar, extraer, perfilar a un ser humano implica también como un dolor de muela. Y entonces son dolores porque aceptar al otro y pensar que el hijo quiere cosas distintas a veces es difícil. Y para un padre que tiene hiperpaternidad, esto es pues el acabose, porque él ha planificado, ha proyectado la vida de su hijo de una manera. Y eso no es justo. O sea, en principio no es justo. No hay ahí justicia, porque lo que tenemos que hacer es como esa mamá que además en la pintura, creo que es de una colombiana, lo ve al hijo que está volando, ¿no? Que está yendo hacia arriba y que ella es parte de eso, ¿no? Entonces creo que la conclusión a la que yo puedo llegar sobre todo esto es que hay que ver esta tarea de educar con alegría. Entonces hay que reconquistar esa alegría, precisamente ahora en estos tiempos que han sido tan difíciles, a reconquistar la alegría. ¿Para qué? Para entender que lo que tenemos entre manos como papás y como educadores es algo sin parangón, es un mar sin orillas. No hay nada que pueda sustituir esta riqueza. Y que está bien si te equivocas. Hay ahora ayudas, hay maneras de estudiar, etcétera, que te pueden llevar hacia adelante. Es un trabajo personal, casi como si tuvieras tu personal training. ¿Sí? Hombre, ese sí es toda una tarea, claro que sí. Es una tarea muy difícil, complicada, sí, pero los educadores que llevamos a cabo tantos procesos de educación, al final, cuando vemos a un chico que va logrando cosas, uno se siente parte de una empresa muy grande, ¿no? Entonces, sin duda, yo creo que hay que llenarnos de optimismo, de confianza, de ganas, de paciencia, mucha paciencia, y también saber que la vamos a perder, y bueno, no pasa nada, ¿no? O sea, hombre, y aquí un ejemplo, porque yo estoy realmente impaciente por plantearle las preguntas del público, ¿no? Ya.
Hay varias y no quiero dejar algunas preguntas muy interesantes sin que ustedes las puedan resolver. Nos quedan apenas 12 minutos. Entonces yo les propongo que les plantee una pregunta y que nos tomemos, digamos, un minuto para responderla, para que tengamos cabida para la mayor cantidad de preguntas. Entonces empiece, si les parece bien. Aquí hay una pregunta muy interesante que dice, ¿cómo puedo brindar tiempo de calidad a mis hijos si estoy todo el día con ellos y a la par me encargo de los quehaceres del hogar al mismo tiempo? Lo que nos pasa a todos. Los niños, Freddy, rapidito, los niños no necesitan tanto tiempo, a menos que sean niños muy pequeños, preescolares. Una mamá que pueda estar realmente disponible, físicamente, pero también mentalmente. Una mamá disponible, desconectada de la tecnología, puede estar un tiempito con sus hijos en actividades que le guste a ella y, bueno, papá también, y al niño. Y allí uno sabe cuando está conectando con el niño a través del juego, viendo una película, una conversación. Ese es tiempo de calidad. A veces ni siquiera hay que decir, vamos a tener un tiempo especial. Bueno, pues estamos comiendo, es entrar en el mundo del niño. Para poder ser efectivo, entramos en el mundo de ese hijo, haciendo más preguntas, hablando menos, y cuando hablemos solo hacemos preguntitas. ¿Qué te parece, amor? ¿Cómo te sentiste? Allí vamos a ganar mucho terreno para conocer al niño y para que el niño se sienta importante. Cuando los niños se sienten importantes, reconocidos, amados, se portan mejor, entonces nos dan más tiempo para después hacer más actividades y no nos están persiguiendo. Entonces, los poquitos tiempos que tengamos, conectar realmente. Y eso se hace hablando menos y escuchando más. Tengo otra pregunta, una pregunta para cualquiera de las dos. La van pensando porque la verdad que no es muy sencilla. ¿Podrían dar algún ejemplo de meta y exigencia, por ejemplo, para chicos de 6 años, de 4 años? Voy planteándola de repente mientras la van pensando, porque pedía ejemplos de metas para cada edad. No vamos a dedicarnos a esto ahora mismo, pero nos preguntan eso. También nos preguntan otra cosa. Disculpa, Freddy, esa es una pregunta compleja, pero Montessori tiene una lista que busca en internet, ella lo tiene categorizado por edad, todas las tareas que un niño puede cumplir según la edad, y allí va a tener el mapa completo. Porque eso es lo que pasa a veces, ¿no? Que creemos que todavía no están listos para asumir una tarea, la gran mayoría. Hay otros que piensan, ¿no?, que ya deberían hacer cosas que de repente no son capaces de hacer, ¿no? Entonces, pero bueno, hablando de la paternidad, parece que estamos en el primer caso. Luzmila. Sí, en este caso es importante que te pongas un poco al lado, porque también hay un tema de estos, o sea, queremos hacer todo. No, ponte un poco al lado y todo niño puede hacer siempre algo, ¿no? El de 2 años puede poner su pañal en el basurero del baño y los alumnos y los de 4 años pues pueden decir, mira, ordena esto y aquello. Lo que sí es importante es que es como, no como el solo a las uvas, ¿no? Dosifica, cada hijo es cada hijo. Le va mejor este le va mejor lo otro. Y entonces, aunque a veces no se trabaja las negociaciones, pero me acuerdo cuando hicimos en el curso de la maestría, que hicimos ahí una experiencia, Jaycee, decía, a ver, tú que te toca lavar, ¿no? Te toca lavar tus medias. Y entonces uno dice, bueno, en este momento tienes que lavarla. Bueno, no la vas a lavar en este momento, pero en 2 horas lo tienes que lavar. Lo importante es llegar al objetivo y además dosificar el objetivo. O sea, nadie puede correr, no sé, pues la maratón de Nueva York si alguien no ha salido a caminar. Entonces, por supuesto. Es necesario tener paciencia y dosificación. Y eso, como dice don Ricardo Palma, cada papá, no lo dice así, sabe dónde le ajuste el zapato a su hijo. Sí, exactamente. O sea, no hay regla general, pero si tú vas mirando, tú lo vas conociendo a tu hijo y dices, bueno, yo creo que tú podrías ayudarme en esto, me colaboras, como dicen nuestros amigos del norte de Colombia y Venezuela, usted me puede colaborar. Y entonces, fíjese, yo no puedo hacerlo. Es bien difícil que un niño pequeño, entre 4, 6 años, 7 años, diga que no. Yo, en mi experiencia, creo que es difícil cuando uno les está demandando, ayúdame, yo no puedo. ¿Tú me puedes ayudar?
creo que va por ahí porque además saben ustedes que el niño siempre va por el sentido del valor y de la relación que tienen con los grandes. Ayúdenme ustedes ahora con esta pregunta que me la hacen a partir de un comentario que yo hice. Dicen, ¿pueden compartir por qué estaría mal que el niño haga clase de natación y después de piano, por ejemplo, si el niño pide y va contento? No le quedó claro el comentario que yo hice. Entonces, si me ayudan, si no me defiendo yo con esta pregunta que me han hecho. Bueno, es como decía Luzmila, esto es muy relativo. También uno tiene que conocer al niño, observarlo, y si él va feliz y contento y cumple con todas las tareas de la vida, no hay problema. Lo que estábamos hablando son papás que exigen demasiado, ¿no? Entonces llenan esta agenda a los niños. Eva Millet le llama el papá manager y da un ejemplo que es triste porque es real, que es el papá de los Jackson 5, ¿no? Los Jackson 5 eran los hermanos de Michael Jackson. De Michael, claro. Y les exigía muchísimo hacer muchas cosas. Entonces, eso es el extremo. Y quizás a veces, claro, son extremos y uno tendría que decir, bueno, el niño está contento. Yo, por ejemplo, desde mi experiencia, porque es importante hablar de la ciencia, pero también de la experiencia, mi hijo le gustaba mucho el tenis de mesa y entonces a partir de los 9 años empezó a hacer esto y se organizaba perfectamente porque además hay un interés. Si en algún momento tú le puedes preguntar, ¿crees que todavía podría seguir eso? ¿No será que mejor puedas tal? Y entonces ahí hay una comunicación, pero no el hecho de tienes que ir a esto, tienes que ir a lo otro, porque hay gente que tiene proyectado su plan, casi su plan operativo estratégico. Hombre, con ya, los hijos, a los 5, a los 10, a los 15. Y sí, eso claro. Esto es bastante. Tengo algunas preguntas más, ¿no? Ya digo, no sé cómo van a calzar en 5 minutos, pero igual vamos a intentar. Dice, siempre se dice que en la adolescencia ellos están afirmando su autoconcepto y por ello tienden a defender sus argumentos con mayor ahínco. Eso les hace más difícil aceptar los límites y asumir responsabilidades. ¿Cómo hacer para que podamos llegar a ellos y que estén dispuestos a cumplir con sus responsabilidades sin que ello signifique obligarlos al extremo? Mira, lo que primero yo haría, justamente para favorecer autoconfianza, autoestima sana, es agradecer por todos los comentarios distintos que hacen los chicos. Tú piensas distinto, amor, y lo agradezco, lo valoro, aprecio. Que tengas esa idea, yo pienso diferente. Eso por una parte. Y bueno, para ganar la cooperación hay que hacer muchas cosas, pero se me ocurre, la idea no es entrar en luchas de poder. Mientras más obligamos a un niño, porque ya los niños no nos tienen miedo, los adolescentes menos, claro, por el mismo espíritu de la época, hay que buscar la manera de negociar, y sobre todo con adolescentes. Y entonces uno entra primero a una conversación amigable, y hace preguntas, veo que esto es importante para ti, yo no estoy muy contenta, a mí me preocupa, el niño te dará tus razones y uno escucha nuevamente, y uno escucha, entonces dice, tenemos opiniones diferentes y aquí vamos a tener que negociar porque los dos somos importantes, amor. Y yo no me siento cómoda, pero tú tampoco te sientes cómodo, lleguemos a un acuerdo. Y los acuerdos se hacen buscando ideas que sean respetuosos para todos. Y llegamos a 1 o 2 e intentamos practicar, a ver cómo nos va. Esto es como ensayo y error. Eso es como una vía muy democrática para hacer que los chicos cooperen y van a cooperar más cuando ellos están siendo involucrados en la búsqueda de soluciones. Correcto. Correcto. Siguiente pregunta. Perdón. Yo quisiera aunar una cosa, y es que a veces, como tenemos todos un colectivo mental de crianza, de cómo hemos vivido ese vínculo con los padres, eso queda muy puesto en nosotros. Y entonces, como no fuimos tratados de esa manera, el salto para hacer eso que dice Jaycee puede ser muy difícil. Puede ser muy difícil, pero una cuestión que me dijo, por ejemplo, para los que tenemos un sentido cristiano y unas creencias cristianas, ¿no? El tema siempre era que si van a misa o no van a misa, ¿no? Y entonces alguien me dijo, bueno, es una persona que tiene derecho a decir, no quiero ir. No es que todos vamos y todos nos subimos, no quiero ir. Y entonces, ¿tú qué le dices? ¿Pero cómo es posible que tal? No, le dices, bueno, yo respeto que hoy no quieras ir. A lo mejor puedes ir con otras personas, tal, no sé qué,
pero hay que permitirle también ese espacio para decir aquello que no le gusta, que no quiere, y bueno, tanto en cuanto uno va a tener que ir, como dice Jaycee, negociando, pero además no te olvides nunca que tu hijo adolescente ya no es un niño, 1, 2, necesita respeto. Tú no le dirías a una amiga, eso me lo dijeron a mí porque lo cometí yo, o sea, me declaro culpable, me lo dijo, tú le dirías a una amiga, ya, alístate porque tenemos que irnos a un lado. No, tú le dirías, discúlpame, tú crees que podría, tú cómo lo ves. ¿Por qué no tratas a tu hijo adolescente de esa manera? Y yo dije, chispas, ups, es cierto. O sea, Es cierto. ¿cómo le pides respeto si tú no lo estás respetando ni en la forma, ni en el lenguaje, ni en la organización, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso es muy difícil, Es muy complicado, sí. es muy difícil, pero al que quiere celeste que le cueste. Mira, Nos Freddy, queda una, dale Jaycee, y luego voy con la última pregunta. es muy difícil, pero voy a ponerlo más fácil para invitar a la cooperación y un poco, si tú como papá tomaste un poco de conciencia, ¿será que soy hiperpaterno? Hay algo fácil que puedes hacer hoy, es hacer menos y pedir más. Entonces, empieza desde hoy a pedir más favores. Pídele por lo menos 5 favores al día a tu hijo y cada vez que ellos te pidan a ti, tú unas veces vas a decir sí y unas veces vas a decir no. Cuando digas no, por supuesto ellos se van a frustrar, se van a molestar y tú los vas a acompañar. Otra cosa para invitar a que ellos den es que nosotros no vamos a dar el servicio especial si ni siquiera lo han pedido. A veces dicen, Freddy, tengo frío, y salta la mamá a buscarle la chompa. Sí, claro, la chompa, sí. Si no han pedido un favor, no lo hacemos porque no estamos allí hiperpendientes. Entonces vamos a pedirles más a los niños, pedir consejos, pedirles opiniones. Eso hace que los niños se sientan importantes y que ellos vayan ganando autoconfianza y nosotros vamos soltándolos, ¿no? Los vamos dejando sin abandonarlos. Tengo dos preguntas chiquitas, gracias. Tengo 2 preguntas chiquitas, una para cada una. 30 segundos de respuesta, vamos a ver si lo logramos. ¿Hay más riesgo de ser hiperpadre en papás que tienen un solo hijo que en aquel papá que tiene más hijos, varios hijos? O sea, la hiperpaternidad está relacionada necesariamente con la cantidad de hijos que se tiene. ¿Quién quiere responder? No necesariamente, es muy relativo. Yo porque a mí me toca por experiencia. Yo tengo un chico de 16, 17 años y creo que depende mucho de la formación de los papás, de las personas que rodean a ese niño, de las actividades que hagas tú con ellos, pero es cierto una realidad y es que en mi caso he tenido que llevar a mi hijo a contextos donde hubieran más personas y donde él pudiera compartir con otras personas y se diera cuenta de necesidades que tienen otras personas. O sea, hay que hacer una labor adicional, pienso. En el caso de cierra, que te llegaron los 30 segundos, ¿eh? La familia que tiene muchos hijos, digamos, ahí hay una dinámica natural de que hay muchos y que se relacionan entre ellos. Yo diría que no es, depende, como dice Jaycee, depende. Pero puede ser que una familia que tiene muchos hijos, padres, están más cansados, entonces empiezan a soltar más y que resuelvan ellos, entonces pasan a la complacencia. Quizás no son padres sobreprotectores que podemos encontrar en familias con hijos únicos, pero padres que están agotados con tantos niños empiezan a ser muy permisivos. Entonces, también es verdad, esos son sus riesgos, ¿no? Bueno, como decía Pedro Juan Viledrich, estamos de estreno en esta vida, que es la única que tenemos, la única que podemos disfrutar, así que ánimo porque uno se puede equivocar. Nadie nace sabiendo, como decía Luzmila y Jaycee también en su oportunidad, siempre es una oportunidad para comenzar de nuevo, para ir educándonos, leyendo. Ha salido el libro de la hiperpaternidad, pero también tenemos el libro de Le Cuyé, Educar en el Asombro, tenemos la disciplina positiva en el hogar, en la escuela, y muchos libros para poder leer. Yo les quiero agradecer a ambas la paciencia porque las he cortado, porque hemos tenido que
un tema tan apasionante y grande, reducirlo a 1 hora y 25 minutos. Yo quiero dar pase a Gloria, que también nos tiene algo interesante que contarnos. Gloria, Hola. ¿cómo estás? Sí, muchas gracias Luzmila, Jaycee, gracias Freddy, también la verdad que ha sido un conversatorio muy apasionante, nos dejan muchas enseñanzas sobre la hiperpaternidad. Me quedo, bueno, con varias ideas de ustedes, especialmente sobre el redescubrir la alegría, ¿no? Que comentaba Luzmila de la tarea de educar. Y me encantó también, Jaycee, lo que dijiste sobre cómo empezar a cambiar, ¿no? Cómo empezar a hacer los cambios que nos lleva al extremo de la hiperpaternidad, ¿no? Empezar con la empatía, el empoderamiento y el apoyo. Eso como ideas generales. Me ha encantado escucharlos a todos. Gracias, Freddy, por tu moderación. Gracias, Jaycee. Gracias, Luzmila. La verdad es que nos han dado muchos ánimos, ¿no? Para la tarea apasionante de educar a nuestros propios hijos en contextos que se nos van complicando de alguna manera con la pandemia, pero que siempre es posible, ¿no? Recomenzar, siempre es posible incluso resanar y como borrar el disquete, ¿no? Borrar el disco duro e incluso tener una nueva propuesta que sea distinta a la que hemos recibido nosotros como hijos. No sé si quisieran añadir algo más antes de despedirnos o ya lo dejamos acá. Ustedes dirán. Ánimo, Sí. adelante. Muchas gracias por todo. Sí, Gracias a Freddy. ustedes. Gracias, Freddy, por la paciencia. El cariño que les tenemos es muy grande y gracias a ustedes porque nos han dejado muchas ideas para poner en práctica. Sí, creo que lo importante es que en esto, como me dijo alguien que tenía hijos ya muy grandes y también pequeños, que esto es siempre como un círculo no vicioso, sino virtuoso, y que cada uno tiene su experiencia al ser padre, porque educar a un ser humano es una tarea amplísima, es una aventura y es un derecho que tenemos los seres humanos, derecho y también deber de ayudar a otros a alcanzar su ser personal. Creo que eso es lo importante. Cada uno hará lo mejor que pueda y eso, ánimo y adelante. Y porque además todos nos tenemos que dar ánimo entre todos nosotros, porque nadie aquí sabe todo, ¿no? Así es, así es. Y como lo dijo uno de ustedes, ¿no? Empezar con la paciencia para enseñarles a hacer las cosas y dedicarles tiempo para que aprendan primero con nosotros a hacer las cosas que tienen que hacer, ¿no? Muchas gracias nuevamente. Bueno, gracias a todas las personas que nos han acompañado. Hemos tenido más de 100 personas conectadas y más de 500 a través de Facebook Live. Pero hasta la próxima oportunidad cuando organicemos otro webinar y lo publicaremos por nuestras redes sociales. Gracias y que tengan buena tarde. Gracias. Chao. Ok, chao, chao. Chao.